Está grabando ya. Hola, esperando que se encuentren bien. Vamos a empezar el super video de MCU y movimiento relativo. Ya, entonces, ahora en movimiento circular uniforme vamos a querer analizar el movimiento de una partícula, pero en vez de hacer parábola o irse en línea recta, va a seguir siempre una trayectoria circunferencial, lo cual nos va a soltar unas fórmulas un poco más bonitas, extras que las que teníamos antes. Porque antes teníamos la de itinerario, la de Torricelli, la de velocidad. Ya, aquí como que se repiten las mismas, porque esas ecuaciones lo que hacen es describir cómo se mueve una partícula. Y esto se está moviendo, entonces también aplican. Pero ahora, como se está moviendo en una circunferencia, vamos a desbloquear otras fórmulas que aplican solo para estos tipos de movimientos que son a lo largo de una circunferencia. Entonces, primero vamos a tener la velocidad angular, que se define como el cambio del ángulo en el tiempo. ¿Ya? Y el análogo de esta en el movimiento normal era la velocidad, que se define como el cambio de la posición en el tiempo. ¿Ya? Entonces antes me movía 1 metro, 2 metros, ahora me muevo 10 grados, 20 grados y así, etcétera. Entonces es como literalmente lo mismo. También tenemos la aceleración angular, que es el cambio de la velocidad angular en el tiempo, y el análogo es claramente la aceleración normal, que es el cambio de la velocidad en el tiempo. ¿Vale? Ya, entonces, este W me va a indicar cómo se va cambiando este ángulo que define el movimiento en la partícula desde una posición inicial a una posición final. Y ese cambio de ese ángulo lo mide este tipo de velocidad. ¿Ya? Ahora, también tenemos dos cositas nuevas que son la velocidad tangencial. ¿Y qué es la velocidad tangencial? La velocidad tangencial es la velocidad que tiene una partícula en un punto determinado del movimiento que es tangencial a la circunferencia en la que se mueve. Porque si yo estoy girando algo, por ejemplo, giro, 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 y de repente lo suelto, va a salir volando, va a salir recto. ¿Y por qué sale recto? Porque ahí se le asocia una velocidad tangencial, que es la que va apuntando. La velocidad técnicamente apunta hacia donde yo me muevo. Si yo voy caminando como para allá, entonces mi velocidad apunta para allá. Entonces, esta velocidad apunta para donde se mueve la partícula, pero como va girando, siempre va cambiando. Apunta para allá en ese como infinitesimal de segundo, apunta para allá y va girando. Ya, ahora, yo les había explicado que una velocidad solamente cambia si hay una aceleración asociada. Por eso en un parabólico, yo tengo dos velocidades, si ya la tiro con un ángulo. Tengo la velocidad en el eje Y y tengo la velocidad en el eje X. Ya, y en un parabólico solo hay aceleración de gravedad que apunta para abajo. Es decir, la única que cambia es la velocidad en el eje Y, que en particular va a ir disminuyendo, va a ser cada vez menos, hasta que no es nada y después empieza a ser negativa, porque la aceleración de gravedad le va quitando, porque es negativa, es menos 9,8, bla, bla, bla. Pero la velocidad en el eje X no cambia, porque no hay aceleración en el eje X, en un parabólico, en un mundo perfecto, porque la vida real está el aire, bla, 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 pero aquí no. Entonces no cambia y al final es igual. Y habíamos visto un problema en el que nos pedían, calcule la velocidad antes de chocar, ya, y ahí nos decían, oye, la velocidad en el X es la misma, ¿ya? Entonces, yo les dije, en resumen de todo ese bla, bla, la velocidad cambia solo si hay aceleración. Entonces yo les dije, oye, pero esta velocidad va cambiando, ya, pero en el movimiento circular normal solo cambia de sentido y de dirección, pero no cambia de magnitud. Por ejemplo, si esto es 3 metros por segundo, ya, es 3 metros por segundo ahí, 3 metros por segundo acá y en todos lados, pero va cambiando de dirección y sentido. Entonces ustedes dicen, ah, la velocidad cambia, entonces hay aceleración, y correcto. Y a esa aceleración se le va a llamar aceleración centrípeta. Y esta aceleración apunta hacia el centro, ¿ya? Y apunta hacia el centro, y lo único que hace, la única función que tiene, es cambiar esta velocidad así. Y la cambia de dirección y sentido, pero no la cambia de magnitud, ¿ya? Entonces, como cambia esta, existe esta aceleración que le vamos a llamar centrípeta que apunta hacia el centro de giro. Y esta aceleración centrípeta va a tener una formulita asociada que va a ser la velocidad tangencial por la velocidad angular. ¿Ya? Y esto también se puede escribir como eh, velocidad tangencial por velocidad tangencial partido por R. ¿Por qué? Porque la velocidad angular también se puede escribir como velocidad tangencial partido por R. Ya, un pero aquí. Estas fórmulas son ya sencillas, indican cambio, ya, pero esta fórmula de aquí no la tenemos en el movimiento normal de una partícula, porque esta fórmula de aquí aplica para circunferencias. Porque se acuerdan de una linda propiedad matemática que decía como que el arco que subtiende un ángulo
es como el ángulo por el radio y eso va a ser el arco. Ya. Y esa propiedad es para un círculo, para una circunferencia. Entonces, como tenemos esa propiedad linda matemática, se traduce a la física con un poco de más formalidad de esta manera. Que ese ángulo, por así decirlo, entre muchas comillas, por un radio va a ser igual a la velocidad tangencial, que es como ese arco, así como por así decirlo. Porque si nosotros hacemos mucho zoom, esta cosa de aquí es recta. Entonces ahí podemos tener una pequeña velocidad tangencial. ¿Ya? Como en la Tierra, que es tan grande que uno está parado y parece recta, pero no es plana. Entonces ya. Y obtenemos esta fórmula. Esta es una analogía para que se acuerden de esta fórmula. La teoría de por qué viene, y ahí se toman diferenciales, pero lo que importa es que esta fórmula se tiene para estos movimientos más bacanes en un círculo. Ya, entonces tenemos esta fórmula acá, que si la reemplazamos aquí, podemos obtener que esto es velocidad tangencial al cuadrado partido por r. Y a su vez, también se puede escribir como r por velocidad angular al cuadrado. Ya. ¿Me falta alguna fórmula? Ah, y también tenemos la aceleración angular. Pero esa aceleración angular es en MCUA y me habían dicho que no entra, así que no lo voy a tocar ese tema porque vale con otra cosa. Pero como no entra, como no nada que ver la aceleración MCUA, no vamos a tocar ese tema. Igual me preguntan si después si quieren saber. Ya, entonces tenemos estas fórmulas. Estas fórmulas son como definiciones nomás. Esta fórmula viene de cosas de un círculo. Y también queremos ver que esto es un movimiento en un círculo y antes veíamos posición en un tiempo. ¿En qué posición estás dado un tiempo o en qué tiempos estás en tal posición? Y eso me conectaba al itinerario y aquí también voy a tener mi análogo del itinerario pero en ángulo. Ahora, el ángulo en un tiempo va a ser igual a el ángulo inicial, es como el mismo itinerario, más una velocidad angular, como cambio este ángulo, más un medio de la aceleración. Y ustedes podrían decir, oh, la aceleración centrípeta. No. Es la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Porque acuérdense que el itinerario es posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ya, está la posición inicial, está la velocidad, que es cómo cambia la posición, y está la aceleración, que es cómo cambia la velocidad. Y la aceleración angular es cómo cambia la velocidad angular. La aceleración centrípeta aquí no tiene nada que ver. Por eso no va a la aceleración centrípeta ahí, y es la angular. También tenemos la otra fórmula que es de la velocidad, que la velocidad final es igual a la velocidad inicial, más la aceleración angular por el tiempo. Y también tenemos la de velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración angular por un delta ángulo. Ya, esta fórmula la ocupamos para un parabólico para encontrar la altura máxima. ¿Por qué? Porque ¿qué nos habla esta fórmula? Esta fórmula nos dice, nos relaciona una velocidad final en un momento con una velocidad inicial en otro momento, en un intervalo de tiempo, ¿cierto? Tengo dos intervalos de tiempo, o sea, dos momentos, el momento inicial y el momento final, y eso es un intervalo de tiempo. Entonces, este es la velocidad al final de ese momento, la velocidad inicial del momento, y cuánto cambió el ángulo en ese intervalo de tiempo. Es decir, esto es el ángulo final menos el ángulo inicial. Entonces, ustedes tienen que reemplazar aquí. Aquí va la velocidad final y aquí va en qué ángulo yo tenía esa velocidad final. Aquí va la velocidad inicial y aquí va en qué ángulo yo tenía esa velocidad inicial. Y esto se traduce a un delta t, delta teta. Y por eso en el parabólico podríamos usar esta para el punto más alto. Porque yo sé, mira, este va a ser mi cambio de posición. Porque piensen solo en el eje Y. La cuestión parte acá y termina acá. Y este va a ser un H. Entonces veamos. Yo sé que en el momento más alto, al final de mi intervalo que yo escojo, la velocidad final va a ser cero, porque acá la vertical es cero porque está en el punto más alto, como que deja de subir y después empieza a caer. ¿Ya? Entonces ahí la velocidad final es cero. La velocidad inicial, bueno, yo la puedo saber porque esto se tira con un ángulo, entonces tomo la componente que va en el eje Y, la puedo saber bien, y la aceleración, que sería menos 2g, ¿cierto? Porque es la gravedad, por un delta x, o sea, en este caso delta y porque estamos viendo el eje Y, y este delta I sería el I final menos el I inicial. Y el I inicial es 0, ¿cierto? Porque yo parto de altura 0. Y el I final vendría siendo mi altura máxima que le vamos a llamar H. Y por eso esta formulita servía en el parabólico para sacar la altura máxima. Ya me relaciona dos velocidades en dos instantes de tiempo, en un intervalo. Y se copia para movimiento circular. ¿Ya?
Y esas serían las fórmulas y la teoría detrás de esto. Ya vamos con un problema. Ya, este es el problema del control 1, mi control. Ya, entonces, nos dicen, una persona sostiene una piedra atada a una cuerda y la hace girar en sentido horario, con rapidez angular W constante. Ya, entendamos hasta ahí. La piedra está atada con una cuerdita, ya, y el compadre la hace girar en torno a su hombro, ya. Este es su hombro, este es el centro de giro. Y la hace girar con velocidad constante, angular constante. Entonces no hay aceleración. Aceleración angular no hay. Ya, porque nos dice que la velocidad angular es constante. De manera que la piedra hace una trayectoria circular de radio r, ya nos dicen en la circunferencia en la que está girando, en torno al hombro de la persona. Ya. Entonces, a priori podemos anotar los datos. ¿Qué datos tenemos? Nos dan la velocidad angular, nos dan el radio, nos dan la altura del hombro, ¿qué dice acá? Donde la altura del hombro es h, ya, entonces la partícula esta está como girando en el aire, ya, no está a una altura cero, porque nos imponen, oye, esta altura es h, ojo. Y en un instante A la cuerda forma un ángulo teta con la vertical, ya, y nos dan ese ángulo teta lindo de ahí, ya, ese ángulo teta. El ángulo de la cuerda forma un ángulo teta con la vertical, ya, la vertical es esta línea que es perpendicular al suelo. ¿Cómo se muestra la figura? Ya. Escriba los vectores de aceleración y velocidad de la piedra en ese instante, dadas sus componentes de acuerdo al sistema de referencia indicado. Ya. Entonces nos dan el sistema de referencia y nos dice ya, oye, descompónete la velocidad que tiene la partícula y su aceleración. Entonces hacen un zoom aquí y piensan ya, ¿cuál es la velocidad que tiene esta partícula? La velocidad de la partícula sería la velocidad tangencial, ¿cierto? Porque si yo suelto esto, sale cantando hacia la velocidad tangencial. La velocidad angular no tiene que ver con la partícula técnicamente, porque me dice cuánto cambia el ángulo, ¿ya? Entonces yo tengo que descomponer la velocidad tangencial que está asociada a la partícula y también la aceleración, que ¿cuál sería? Sería la aceleración centrípeta, que es la que está relacionada directamente con la tangencial, que es la que la va cambiando, ¿cierto? Ya, bien. Vamos a hacer eso entonces. Pumba. Vamos a copiar el sistema de referencia para no dibujarlo de nuevo. Ya. Entonces, tenemos que componer la velocidad tangencial. Entonces, la velocidad tangencial vectorial sería dos componentes. La velocidad en el eje X, que sería coseno, ¿cierto? Velocidad tangencial, la hipotenusa por el coseno de teta 0 en el Y, más velocidad tangencial por el seno de teta 0 en el J. Listo. Y ustedes dicen, ¡yay! Listo, un 7 me voy a sacar. Mentira, un 1. ¿Por qué? Porque la velocidad tangencial no es dato y el teta 0 tampoco es dato. Acuérdense, ¿cuáles eran nuestros datos? Estos de aquí. Entonces tenemos que escribir la respuesta en función de los datos del enunciado. Entonces ahí tienen que pensar, tengo que pensar en las fórmulas. Ya, velocidad tangencial. La tengo que escribir de otra manera. Y ustedes van a las superfórmulas y buscan la velocidad tangencial. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, está aquí. Pero tampoco tengo la aceleración centrípeta. Ahí me empiezo a meter en terreno que no conozco. Ya no importa. Está aquí también. Bien, y tengo este, y tengo este. Ya, súper. Entonces, velocidad tangencial es omega por r. Y los datos los tengo, entonces reemplazo. Omega por r por el coseno de teta 0 en i más omega por r por el seno de teta 0 en j. Ya, bien. Falta el ángulo teta 0, que no es dato. No es dato, hay que encontrarlo. Entonces, ¿cómo lo encontramos? ¿Cómo encontramos un ángulo? Yo diría que con pura geometría. Entonces vamos a ver, darle. Vamos a ver acá. Ya. Entonces, esta foto la voy a mover un poco más para arriba. Ya, el ángulo. ¿Cómo encontramos el ángulo? Ya. Tenemos que encontrar el ángulo y nos dan otro ángulo. Entonces ahí ya por intuición puedo decir, ya tal vez puedo encontrar este ángulo en función del otro, porque por algo me dan este, ¿no? Y aparte me dicen en ese instante, en el instante donde se forma tal ángulo. Ya entonces podemos completar la vertical aquí. Y puedo decir que, a ver, básicamente en el control ustedes tienen que rellenar con todo lo que se les vaya ocurriendo y de a poco va a salir la idea. Entonces yo digo, ya, ¿con qué puedo rellenar al tiro?
yo digo, puedo rellenar a tiro con este, porque yo sé que esta es la vertical que es perpendicular al suelo. Entonces este es un ángulo de pi, es decir, de 180. Entonces el angulito que está aquí es de pi menos teta, ¿cierto? Porque yo avanzo pi y le quito esto, que sería teta. Avanzo pi y le quito teta, y sería ahí, pi menos teta. Ya, bien. Ahora tengo que conectar este dato, porque acá no puedo rellenar más, pues aquí tengo un pi y eso sería todo. Y acá tengo el teta seno, entonces tengo de alguna manera llevar esto acá arriba, ¿ya? Y ahí voy sacando ideas. Entonces vamos a dibujar eso. Tunga, Fiumba, X, Y. V sub T, teta 0 acá. Ya, y tenemos esta línea linda de acá, y tenemos la vertical, ¿cierto? Entonces aquí es pura paz, pura matemática paz, ¿cierto? Porque aquí tenemos este ángulo de pi menos teta, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo sé que esta es la vertical. ¿Y qué otra vertical tengo? Ah, el eje Y, pues. El eje Y también es vertical. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo dos paralelas y las corto con una línea? Yo sé que este ángulo va a ser el mismo que este, y que este va a ser el mismo que este, y así. Entonces, si yo tengo dos paralelas, dos verticales, y les tiro una línea, es decir, yo puedo hacer esto, ¡uopa! Y se me va a repetir acá. ¿Cierto? Bien, fantástico. Y ahora podemos hacer la super ultra técnica que les había enseñado, que es la del asterisco. Entonces yo les voy a decir cómo se hace esa. Ah, tengo que completar con todo, tengo que extender. Extiendo el vector que está basándome, que se basa en el ángulo que quiero buscar. Extiendo acá, extiendo acá. Ya, entonces ahora voy diciendo, aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no. ¿Y dónde está? Aquí sí, aquí no, aquí sí. Oh, entonces aquí sí. Entonces, oh, entonces aquí sí. Entonces, oh, listo ya. Lo tengo. Entonces te dicen teta 0 sería pi menos teta, ¿cierto? Y estamos. Entonces lo encontré, entonces reemplazo ahora. Entonces yo sé que la velocidad tangencial va a ser igual a WR coseno de pi menos teta y tongo más WR seno de pi menos teta j tongo. Y a priori esto ya está bien y podrían dejar esto como respuesta, pero hay una propiedad matemática que me dice que el seno de pi menos teta y el coseno de pi menos teta son esta propiedad de trigonometría, después la van a ver en cálculo, que este es seno de teta y este es menos coseno de teta. ¿Para qué se lo voy a explicar así? Después se los van a explicar. Entonces puedo reemplazar y obtener la respuesta final, que sería WR coseno de pi menos teta, que sería, bueno, menos WR coseno de teta en I más WR seno de teta en J. Y ahora estaríamos con la velocidad tangencial. Y esto está bueno. Está bueno. Ya, sigamos con la aceleración centrípeta ahora. La aceleración centrípeta sería la que apunta hacia acá, ¿no? Y hay que descomponerla. Entonces podemos usar el mismo asterisco. Ya, vamos a copiar el asterisco. Nos sirve esto. Bueno, nos sirve técnicamente todo. Así que copiar. Vamos con la aceleración centrípeta ahora. Ya. ¿Dónde está la aceleración centrípeta? La aceleración centrípeta apunta hacia acá, ¿verdad? Hacia el centro de giro y que estaba para allá, aceleración centrípeta. Y yo quiero descomponer. Entonces, ¿cómo puedo descomponer? Usando el mismo teta cero, ¿verdad? Entonces, la aceleración centrípeta sería la aceleración centrípeta por... sería menos, ¿cierto? Menos aceleración centrípeta porque es la componente en el eje Y apunta para abajo. Imagínense como la sombra. Si pongo el sol acá y veo la sombra, yo pongo el sol donde quiero ver la proyección. Entonces pongo el sol aquí y quiero ver la proyección en el eje Y. El sol me va a dejar una sombra de este vector en el eje Y de este estilo. Ahí va a estar esa sombra. Y si pongo el sol acá para el eje X, me deja una sombra de este estilo. Y ahí yo sé que es positiva y acá yo sé que es negativa porque apunta en contra. Entonces sería menos AC por el coseno de teta 0 en el J más AC seno de teta 0 en el I. Bien. Ya, ahora la aceleración centrípeta. No la tengo tampoco, pero puedo buscarla en alguna fórmula.
Y la aceleración centrípeta la tenemos aquí. Ahí está en función de los datos. Todo esto es una sucesión de igualdades. Entonces RW cuadrado. Entonces reemplazamos. Entonces sería RW cuadrado. Y ahora, esto sería menos coseno de teta 0. Pero eso es menos coseno de pi menos teta. ¿Cierto? Y si tengo menos coseno de pi menos teta, entonces tengo coseno de teta, ¿cierto? Coseno de teta en J más RW cuadrado. Ahora, tengo seno de... Ah, bueno, esto era seno al tiro de teta, me acuerdo. Ya, y estaríamos. Y eso está bueno. Seno del I, coseno de J. Ya, está súper, listo. Terminamos la A. Tenemos... No sé cuántos puntos eran eso. Bueno, tenemos puntos. Bien, vamos con la B. Ya, la B, ¿qué dice? Si en ese instante se suelta la piedra, la cual continúa moviéndose en presencia de la aceleración de la gravedad, G, que apunta hacia abajo, determina la distancia horizontal recorrida por la piedra hasta golpear el suelo. Bueno, básicamente esto es un movimiento parabólico, ¿cierto? Entonces tendríamos que hacer itinerarios, imponer la altura de caída, reemplazar después el tiempo de vuelo en el X y sacamos el tiempo de vuelo. Es siempre lo mismo, ¿cierto? Pero ahora, no es tan lo mismo, porque la altura de caída no es cero. Yo no puedo decir ahora, y en el tiempo de vuelo va a ser igual cero, lo impongo para que caiga. No, porque caer en el cero, según este sistema de referencia, ¿qué sería? Oh, la linda piedrita va y cayó. Y cayó en pleno aire, se pegó con un pajarito, con una mosca que iba volando. No, ahora cae en el suelo. Y el suelo está acá, y por algo me dan esta altura. Oh, entonces la altura de caída lo que tengo que imponer en el eje Y va a encontrar el tiempo de vuelo, que el tiempo de vuelo es el tiempo total, que se demora hasta llegar a la altura que yo quiero, porque yo le quiero decir, oye, ¿en qué tiempo llegas a Pumba, la altura de caída? Y la altura de caída tendría que ser toda esta distancia de acá. Entonces necesito H, que llega hasta por aquí, hasta justo al hombro, nos decían el enunciado, y esta distancia de aquí. Pero esa es fácil de sacar, porque yo sé que esto de acá es pi menos teta. Entonces, esta altura de aquí, que le vamos a poner H2, sería H2 es igual a R la hipotenusa, coseno, ¿cierto? Porque es el cateto eh, adyacente de pi menos teta. Y eso sería todo, ¿cierto? R coseno de pi menos teta. Claro. Entonces ahí tenemos la altura de caída, que sería básicamente imponer que el I en el tiempo de vuelo sea igual a menos H em, menos, claro, menos R de coseno de pi menos teta. Ay, quedó horrible, lo voy a poner. Ya, voy a escribirlo acá. Ya, sería imponer que el I en el tiempo de vuelo sería menos H menos R coseno de pi menos teta. Pero coseno de pi menos teta era menos coseno de teta, entonces esto sería menos H más R coseno de teta. Ya, imponemos esto, de aquí despejamos el tiempo de vuelo, y después el tiempo de vuelo lo chantamos de vuelta en el X y vamos a obtener la distancia, ¿cierto? De aquí despejo el tiempo de vuelo, luego en X evalúo el tiempo de vuelo, y esto me da la respuesta. Ya no lo vamos a hacer porque esto es de otra materia que no nos incumbe ahora. Ya, y nos va a dar alguna mugre. Ya, entonces el C. Ya, el C. Si luego de soltar la piedra, la persona sigue girando la cuerda con la misma rapidez angular constante, omega, ¿cuántas revoluciones adicionales completará la cuerda hasta que la piedra golpee el suelo? Ya, entonces nos está preguntando cuántas vueltas da esta persona si sigue girando el brazo hasta que la piedra llegue al suelo. Entonces, si yo quiero saber cuántas vueltas doy, dada una condición, en todas las preguntas en física son lo que yo quiero y cuándo. Siempre ponen un cuándo pasa esto, o cuándo esto, o bla, 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 bla. Entonces, determine la distancia horizontal hasta golpear el suelo. ¿Cuándo? Bla, bla, bla. Y esa traducción tiene que ser la traducción de la condición, ¿cierto? Entonces me dicen, hasta que la piedra golpee el suelo. Entonces yo digo, ya, ¿cuántas revoluciones? ¿Cuántas vueltas di? ¿Cuántas vueltas di bajo qué condición? ¿Cuántas vueltas di hasta que la piedra golpee el suelo? Es decir, tengo que girar el brazo hasta que la piedra golpea el suelo. Es decir, lo traduzco a un tiempo, ¿cierto? ¿Cuánto rato me voy a tener girando el brazo? ¿Cuántas vueltas completo en ese tiempo? ¿Y cuánto se demora la piedra en llegar al suelo? Es el tiempo de vuelo, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿cómo puedo ver cuántas vueltas di? Yo sé que una vuelta son 2 pi radianes, ¿cierto? Una vuelta son 2 pi radianes. Y yo sé que suelto la piedra
en este momento suelto la piedra. Entonces ahora voy a dar una vuelta y ahí van a ser 2pi. Después voy a dar otra vuelta y van a ser 2pi de nuevo. Y ahí tengo 2 vueltas, ¿cierto? Después otra y 3 vueltas. Entonces yo quiero ver, ya, esta es la pregunta clave. Yo quiero saber cuánto ángulo recorrí o cuántas vueltas di dado un tiempo. ¿Cuánto ángulo tengo dado un tiempo? Y en un movimiento normal yo siempre les decía, ¿cuánta posición recorrí dado un tiempo? Oye, fórmula incógnita, ¿dónde estás dado este tiempo? ¿Y en qué empiezan al tiro? En el itinerario. Pero aquí no estamos en un movimiento normal, estamos en un ángulo, entonces vamos a pensar en el itinerario del ángulo. Que la línea de itinerario del ángulo me va a decir, oye, ¿cuánto ángulo recorriste dado un tiempo que yo le voy a chantar? Y esto sería ángulo inicial. Ya, ustedes podrían decir que el ángulo inicial es pi menos teta o es teta, pero no, a priori no. ¿Por qué? Porque si yo le doy un ángulo inicial, le estaría diciendo que ya empezó con una vuelta dada. Porque yo empiezo aquí. Y esto recién es una vuelta. Entonces, técnicamente, para el movimiento, a partir del momento que yo quiero analizar, a partir de que suelto la piedra, estoy en un ángulo cero. Cero. Por ejemplo, ahí ya estoy en pi y aquí estoy en 2pi. ¿Cierto? Cero. Aquí estoy en 2pi. El que sigue. Después el que sigue y después, aquí no, aquí es pi medios, pi, 3 pi medios y después 2pi, ¿cierto? Entonces no es ángulo inicial, es cero, más velocidad angular por el tiempo y aceleración no hay, porque no hay aceleración angular. No me mezclen con la centrípeta ni ninguna otra. Aceleración angular es cambiar la velocidad angular, pero nos dicen que la velocidad angular es constante, entonces no hay aceleración angular. Entonces te termino con este, no existe. Ya. Entonces, ¿qué me dice esta fórmula? Me va a decir cuánto ángulo recorrí en el tiempo en el que la piedra se demoró en caer. Ya, pero yo quiero las vueltas. ¿Cuántas vueltas di? Ya, entonces, ¿cómo saco el número de vueltas? Yo sé que una vuelta es 2pi. Entonces, sería como una regla 3 simple, ¿cierto? Si yo tengo tanto ángulo, ¿cuántas vueltas es? Si yo sé que una vuelta es 2pi, entonces si hacen esa relación van a obtener que la cantidad de ángulo total que yo tengo, la quiero repartir en montoncitos de 2pi. Para sacar cuántas vueltas tengo. Repartir una torta, así ya. Fácil. Ahora reemplazo. Esto sería W por tiempo de vuelo y 2pi. Y reemplazan el tiempo de vuelo que obtienes de antes si quieren, si no, ya da lo mismo. Y bueno, claramente tienen que despejarlo acá en el control. Ahora en el control, yo diría que no es estrictamente obligatorio reemplazar una variable que ya la tenían de antes. Podrían poner, reemplazamos lo que habíamos despejado antes. O si no te quedan tiempo, no lo escriben porque va a ser un corcho gigante probablemente. Pero con que lo hayan despejado antes está bien. Ahora, si ustedes no supieron hacer la B, simplemente podrían ir a la C. Y lo único que les faltaría en la C sería el tiempo de vuelo. Entonces técnicamente podrían tener un par de puntos en la C sin haber hecho la B. Entonces ahí tengan ojo con esos puntos para rascar. Y estaríamos con este problema de control. Serían ABC, dificultad, ustedes juzguen, pero yo creo que ustedes, como son tan inteligentes, serían sacado un 7 fácilmente. Ya, vamos con el P2. Ya, el P2. Esta página la vamos a usar, ¿vieron? Está tan fácil que hasta me sobró una página. Ya. No, mentira. Sí, todos los ejercicios tienen su dificultad. Pero después van a mirar para atrás en el pasado y van a decir, oye, no era tan complicado. Ya. P3C1 2024, vale. Entonces nos dicen ahora. Dos ruedas, una de radio R grande y una de radio desconocido R pequeño, se conectan por medio de una correa que no resbala. Ya, paremos hasta ahí. Tenemos dos rueditas y nos dicen que la correa no resbala. ¿Y qué quiere decir eso? Que no resbala significa que va apegadita a la rueda. Es decir, si la rueda se mueve, la correa también se mueve, no se va a resbalar. Entonces esto es una relación de punto a punto. Va fijadito todo esto. Entonces si tengo un punto aquí, si tengo un punto aquí en la ruedita, tengo un punto acá en la correa. Pero si este punto se mueve, ese puntito también se va a mover en la correa como una partícula. Fijen una partícula en la correa y una partícula del círculo. Como dicen que no resbala, van pegadas. Si se mueve el círculo, esa partícula también se va a mover exactamente lo mismo. Eso significa que no resbala, que se mueven lo mismo, van pegadas, no resbala nadie. ¿Ya? De forma que giran en conjunto, ¿ya? Y ahí tiene más sentido porque todo este sistema gira en conjunto porque la cuerda no resbala. Sobre el borde de cada rueda se pegan pequeñas pelotitas, ¿ya? Aquí y aquí, como se muestra en la figura. Diseñadas para desprenderse después de que la rueda de radio mayor ha dado una vuelta completa. Entonces, cuando esta rueda da una vuelta completita, ¡pumba! Las dos pelotitas se despegan.
¿Ya? Inicialmente las ruedas se ubican de forma que las pelotas están a la izquierda de cada rueda, como se muestra en la figura 2. Ya, esta no la veo muy a la izquierda, pero bueno. Si la rueda de mayor tamaño se hace girar en sentido antihorario, es decir, así, pumba, eh, con rapidez angular constante W, encuentre. Ya, la A. Determina el radio de la ruedita pequeñita de forma que ésta gire 5pi medios radianes cuando la rueda mayor de tamaño da una vuelta completa. Ya, vamos a ir con esto. Entonces nos dicen, determina el radio de la chiquitita de manera que ésta gire exactamente tantos radianes cuando la mayor ha dado una vuelta completa. Y uno dice, chuta, ¿cierto? Chuta. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, partamos de que yo sé que esta cuestión es punto a punto, ¿cierto? ¿Me cachan ahí? Es punto a punto. Van pegaditas. Entonces, yo sé que lo que se mueva esta cosa de acá, se va a mover la cuerda también. Porque es punto a punto. Entonces, si yo sé que una partícula aquí de la rueda tiene cierta velocidad hacia allá, una partícula aquí de la correa también va a tener la misma, pero tangencial, ojo, no tiene nada que ver con la angular. Porque las partículas tienen una velocidad a la orilla que se llama la tangencial, que apunta así, ¿cierto? Ya lo había explicado delante. Y las partículas de la cuerda también van a seguir igual, ¿cierto? Entonces yo sé que las partículas de la cuerda van a seguir una tasa que yo podría conocer. ¿Y cómo sería eso? Yo sé que la velocidad tangencial a la rueda grande, es decir, VR grande, va a ser igual a VR chico. Porque estas ruedas se mueven en conjunto, transmitan el movimiento. Si esta se mueve así, esta cuerda también se va a mover así. Entonces todo esto lo trasladamos toda la cuerda, la arrastramos, imagínense que hay una partícula, y esa partícula ahí roja se va a mover hasta acá, ¿cierto? Ahora, si tenemos una partícula azul, por acá, la roja se movió la misma distancia, entonces también se va a mover la misma distancia para allá. Y ahora, si tenemos una partícula verde, por acá, esa traslación se transmite por la cuerda y también se va a mover exactamente lo mismo. Entonces, en conclusión, yo sé que si tengo una velocidad tangencial aquí, esta se va a mover al mismo ritmo, al mismo paso, acá. Y eso hace la cuerda, transmite ese movimiento a lo largo de las dos ruedas, ¿cierto? Entonces, por eso podemos concluir esto, que la tangencial en las orillas de las dos ruedas es la misma. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa la velocidad tangencial ahora? Ya, estamos pensando, ¿por qué estamos pensando en esto? Porque estamos pensando en que yo quiero que cuando la rueda grande dé una vuelta, la rueda chiquita dé tanto grado. Entonces, pensamos en esto, que es la relación esa de la cuerda que las conecta. Es lo único que las conecta, la cuerda es lo único que las conecta. Entonces, por eso nos fuimos a la orillita, porque solo podemos ir pensando físicamente en la orilla, de lo que pasa en la orilla. ¿Ya? Aparte, uno puede ver también que si tengo una partícula más al centro, esta gira más rápido, y una partícula que está más alejada del centro gira más lento. Porque deben recorrer el mismo ángulo, porque la velocidad angular es constante. Pero deben recorrer el mismo ángulo con menos radio. Si tengo una partícula aquí y otra partícula acá, tienen distinto radio, pero tienen que mantener la misma velocidad angular. Entonces, para compensar esa relación, esta acá tiene que ir más lento y esta acá tiene que ir más rápido. Entonces, la única relación que podemos encontrar entre las ruedas es en las orillas, ya donde todo funciona bien gracias a la correa. Ya, ahora, tenemos esta relación. ¿Y qué es la velocidad tangencial? La velocidad tangencial, yo sé que es omega por R, ¿no? ¿Cierto? Entonces, omega por R, en omega la rueda grande sería igual a, omega R lo voy a poner aquí, y omega R chico, con R chico. Yo no sé acá, no sé cuánto se está moviendo la velocidad angular de acá no la sé a priori, ¿cierto? ¿Y qué significa esto? Podemos traducir la velocidad angular en un cambio del ángulo, porque literalmente eso es, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Sería como R grande por cómo cambia el ángulo de la rueda grande en un tiempo, en un intervalo de tiempo, va a ser igual a cómo cambia el ángulo de la rueda pequeña en un tiempo. Todo esto viene de la velocidad tangencial y que los conecta a la cuerda. Ya, entonces, ¿cómo sacamos esto? Ahora, ¿cómo sacamos el radio chiquitito? Ahora el radio chiquitito debe ser igual a R con teta R. Estamos despejando de acá. Grande y pequeño, porque los tiempos se cancelan, ¿verdad? Y ahora, qué intervalo estoy considerando yo? Porque me dice un delta R, un cambio. Ya, pero pongamos ahora el cambio que nos impone el enunciado. ¿Qué sería ya? ¿Cuál es el cambio del R grande? Yo quiero que la rueda grande dé una vuelta. ¿Y cuánto es una vuelta? Ah, una vuelta es 2pi. Pero ahora yo quiero que esa relación que van a tener estas dos, sea dada que la pequeña da 5pi medios. Ya que ese cambio, cuando la grande dio 2pi,
la chiquitita dio 5 pi medios, ¿cierto? Y esto sería r, el denominador pasa para el lado porque esta es fracción en una fracción, ¿cierto? Entonces esto sería 2pi por 2 partido por 5pi. Y ahora cancelamos estos y nos va a quedar 4 quintos de r. Y terminó. ¿Ya? Ahora, esto igual es como un análisis medio complejo, encuentro yo, porque tendríamos que pensar en eso de partícula a partícula y todo eso, pero ya, por eso se los muestro yo ahora, para que tampoco se les tenga que ocurrir de cero. Y ya vengan con una base de ideas y de intuiciones. ¿Ya? Y ahí está la respuesta, y eso está correcto. Ya, vamos con la B. Vamos con la B. Ya. ¿Qué nos dice la B? Utilizando el radio encontrado en A, ya tenemos el radio de la pequeña, determine la velocidad de cada pelota en el momento en que se sueltan de sus respectivas ruedas. Determine la velocidad de cada pelota. La velocidad. La velocidad. Entonces, si nos pide velocidad como así como pelado, tenemos que encontrar la velocidad en todas las componentes, encontrarla completamente. Velocidad es igual a tanto en el I y tanto en el J. ¿Ya? Eso podemos pensar a priori de lo que nos dice el enunciado. En el momento en que se sueltan sus respectivas ruedas. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se sueltan? Cuando la grande dio una vuelta completa. Y yo sé que cuando la grande dio una vuelta completa, la pequeña recorrió esto. Ya lo sé del enunciado. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Ya. Yo sé que la velocidad que le voy a dar a la partícula va a ser la misma que la tangencial, ¿verdad? Porque yo les dije, ya, esta cuestión gira de una manera con una velocidad angular tanto, tanto, y todas las partículas de acá van a girar en consecuencia a una velocidad tangencial dada. Entonces, si yo tengo una partícula aquí, supongamos que gira para allá esto, y suelto esto, va a salir disparada hacia allá, porque la velocidad tangencial estaba justo hacia allá. Ahora, si la tengo aquí, va a salir hacia allá, porque la velocidad tangencial estaba hacia allá. Entonces, si la figura nos están ilustrando en el momento en el que se sueltan, ¿ya? Entonces, esto sería hacia abajo, porque ahí está la velocidad tangencial, si esto está girando hacia allá. Entonces, transmitamos el movimiento. Si transmitimos esa tangencialidad en la cuerda, esta cuestión saldría disparada hacia allá. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta velocidad en R sería solo en el I y negativa, y la velocidad en el X sería solo en el brother. Le dije la respuesta. La velocidad de la chiquitita sería solo en el X y positiva. Y sería igual a la tangencial, porque dice en el momento justo como cuando la suelto. Entonces, ahí justo cuando la suelto, le doy la misma velocidad a la que están girando todas las partículas de la orilla de esta máquina. Entonces, la velocidad de la rueda grande, ¿cierto? De la rueda de la pelotita chiquitita sería pelota en rueda de R grande, sería la velocidad en ese punto, ¿cierto? Que sería la velocidad tangencial en ese punto sería negativa y solo en el I, como les dije yo. ¿Y cuál es la velocidad tangencial? Yo sé que por fórmula es RW. Listo, vector. Ahora, la pelotita en la otra, pelota en la rueda de radio R, sería velocidad tangencial en ese punto, que sería solo en el X y positiva. RW en el X, en el Y. ¿Cierto? Y estaríamos. ¿Ya? Listo, lista la B. Ya, ahí ya tenemos un 3. Más el punto base un 4. Ya estamos azul, ya. Vamos con la C. Ya, ¿qué nos dice la C? La C nos dice, si los centros de las ruedas están ambos a una altura 2R del suelo, con sus centros separados por una distancia 2R, ¿qué distancia separará las pelotas una vez que ambas lleguen al suelo? Ya, esto es un movimiento parabólico por 2. Es decir, tengo que analizar un movimiento parabólico, claro, un movimiento parabólico y un movimiento vertical hacia abajo. ¿Ya? Yo sé que esta distancia hacia abajo va a ser aquí. Podemos poner el sistema en el origen y esta pelotita va a estar justo en el origen 0. ¿Cierto? Ahora yo necesitaría encontrar la distancia recorrida en el tiempo de vuelo en el eje X, dado esta cuestión de acá. Entonces yo tengo solo una velocidad inicial en el eje X, pero en el eje Y no tengo nada. Entonces el itinerario del Y no tendría velocidad inicial, pero sí tengo la gravedad. Entonces sería medio, un medio de G, tiempo cuadrado. Ahora en el X tengo una velocidad. Tengo una velocidad. Ah, y ojo, el I si empieza a una altura. Empieza a una altura, ¿cierto? ¿Y a qué altura empieza? Si esto es 2R y esto es R de aquí, empieza a altura R, ¿verdad? Entonces empiezo en una altura sin velocidad con aceleración en el eje Y. Ahora, la itinerario del X sería, yo empiezo en esta posición en el X, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho ojo. ¿Por qué? Porque aquí tengo un R, aquí tengo un 2R, entonces son 3R.
y velocidad tengo y tengo que ver cuánto recorrí, ¿cierto? Entonces, si yo le sumo estos 3R, me va a dar la distancia total acá, ¿cierto? Ahora, si yo pongo otro sistema aquí, pónganse, si pongo otro sistema aquí, no tendría que contar esos 3R y digo ya, parte en el eje X en 0 en el X y me va a dar solo la distancia de alcance máximo. Acuérdense de ese problema que hemos tenido antes, en el problema este donde pasé a sumárselo. Entonces, ojo, que si yo le sumo estos 3R desde este origen, me va a decir la distancia que llegué desde este origen. Entonces sería como la distancia que recorrí en el tiempo de vuelo más el 3R. Porque ahí estoy diciendo eso es el itinerario. Si yo le digo, oye, partes en 3R, si parte en 3R, después le va a sumar esa distancia que recorrió en el vuelo. Ahora, si no le sumo ese 3R, estaría diciendo que parto aquí y me va a dar solo la distancia del tiempo de vuelo. Y a otro tiempo de vuelo y después tienen esa distancia y sería como la distancia que las separa las dos pelotas. Sería esa de incógnita. Ya. Entonces, ahí, ojo con el 3R. Ya la C sería parabólico nomás. Y estaríamos con este problema, que era un poco de MCU y un poco de parabólico. ¿Cierto? Ya, súper bien. Vamos ahora con movimiento relativo. Ya. Voy a grabarle esto en otro video, si para que este no quede tan pesado se lo separo.